Hola, ¿cómo están? Bueno, buenos días. Les mandamos un abrazo a todos los que están conectados, saludamos a todos los presentes. Es una alegría siempre estar reunidos en este lugar, disfrutando a Cristo en cada uno de ustedes. Y sobre todo, a veces no quiero olvidarme de todo lo que está pasando a nivel global, en toda Latinoamérica, el contacto, la relación en Cristo con tantos hermanos, con tantos ministerios, congregaciones, la expresión de la vida de Cristo, en la cual nos gozamos, disfrutamos, que crece y cada vez es mayor y nos sorprende y es un asombro cada día estar hablando permanentemente cada día con pastores, líderes de toda Latinoamérica, abrazando este evangelio, el que el Señor trajo a través de la cruz. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Hoy quisiera hablar, tal vez la expresión no es quisiera, me siento impulsado por el Espíritu a hablar de una de las características fundamentales de la iglesia como la expresión de Cristo, ¿no? Y es nuestra expresión de reconciliados. Las Escrituras revelan que hay dos simientes, dos naturalezas. Cuando Dios mira, ve solamente dos hombres. Ve a Adán, definido por las Escrituras como enemistad con Dios, y ve a Cristo, donde todo fue reconciliado en Él, es la expresión completa, el significado completo y real de nuestra reconciliación con Dios. El ámbito, la persona en la que habitamos, Cristo, está en un completo y perfecto reposo. Todo lo que está en Él está en una perfecta unión, en un perfecto estado de reposo, de paz, de descanso. Todo lo que habita en Él disfruta de esa gracia de vivir en una paz que el mundo no conoce. Pero por algún motivo Dios nos impulsó a expresarlo en forma de ministerio para que el mundo pueda hallar ese descanso. Jesús diciendo, Moisés le dio un día, pero ese día no se convirtió en sustancia, era solo una sombra para el pueblo de Israel. Israel no tuvo descanso hasta que vino Cristo. Y Él dijo, vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Así que Él es nuestro completo reposo, nuestro completo descanso. Y el punto es cómo esto nos acontece, cómo nosotros damos a conocer esta sustancia al mundo, para que sepan que el descanso ya vino, que esa enemistad en la cual nosotros habitábamos y en la que el mundo habita, no puede salvarse a sí mismo, no puede rescatarse a sí mismo, pero vino un Salvador y nos reconcilió con Dios. Y es la obra completa de la cruz el fundamento de esa realidad de vida, de esa reconciliación. Es el carácter de los santos, de los que habitamos en Cristo, los que habitamos en el Santo. Lo primero que tenemos que recordar es que el Evangelio es una persona, ¿no es cierto? Esto lo venimos diciendo, lo venimos enseñando. Es una persona.
Puede haber un mensaje, puede haber un anuncio de esta persona, pero el Evangelio es una persona. No es un mensaje, no es un anuncio. Es una persona. A menos que nos acontezca esta persona, no nos acontece la gran noticia del Evangelio. Por eso es tan importante poder identificarla, y de esa persona surgen millones de testimonios acerca de lo que Él es. Testimonios de sí mismo, de Cristo. Estos testimonios se expresan a través del estado más glorioso de Cristo, que es la iglesia. Cristo fue dado por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Esa expresión de sí mismo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En ese hombre está toda nuestra salvación, nuestra justificación, está toda nuestra redención, y la expresamos cuando somos absorbidos por esa vida. Esta es una expresión apostólica, o sea, cómo la cruz logra separar lo primero de lo segundo, la muerte de la vida, la luz de las tinieblas, Adán de Cristo, para que Cristo lo llene todo en nuestra vida, para que la vida lo llene todo, para que nosotros seamos absorbidos por esa realidad de vida. Y lo expresamos en forma de ministerio. Esto es lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es un ADN, es un genoma. Nos trasladó de un género a otro. Es un gen. Somos células de un cuerpo que portan un ADN divino, engendrado por el Espíritu. Cuando expresamos Cristo, estamos expresando ese estado de reconciliación. Verso 19, que Dios estaba en Cristo, en esa cruz. Cuando el Señor estaba en la cruz, estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La cruz, según toda la revelación apostólica, es esa nave, es dentro del proyecto eterno de Dios para obtener esa salvación y devolvernos a su reino, a su vida. Es esa nave que nos fue a buscar. Es ese medio que Dios utilizó para reconciliar consigo aquello que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, todo aquello que era enemistad con Dios. Nosotros éramos, todos los que estamos en Cristo, enemigos en otro tiempo. Pero ahora nos colocó en el Hijo, y el Hijo no está enemistado con el Padre, sino que tiene una perfecta comunión de vida, de paz, de gozo, de todo lo que Él es en nosotros. Ahora Él es nuestra identidad y nosotros comprendemos ahora que la salvación no es un fin en sí mismo. El fin del Evangelio no es nuestra salvación, es el medio para devolvernos al propósito por el cual Dios nos llamó a existencia. Así que expresamos ese propósito, expresamos esa vida, Cristo, nuestra vida. Y mientras nosotros estemos en el mundo, esa expresión le está diciendo al mundo: reconcílense con Dios.
Amén. La cruz está diciendo que en vez de eliminarnos a nosotros, en vez de que nosotros paguemos el precio de nuestro pecado con la muerte, sabiendo que el salario del pecado es la muerte, por su infinito amor, Él se convirtió en nuestro sustituto en la muerte. Eso está diciendo la cruz. Y que por gracia fuimos bautizados en su muerte para poder resucitar juntamente con Él. Eso está diciendo la cruz. Así es como Dios nos amó. Así es como Dios demuestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora Cristo es nuestra vida para expresar esa reconciliación. La cruz habla de reconciliación con Dios. Pero no es un hecho histórico. Nosotros no nos relacionamos a un hecho histórico, sino a una sustancia eterna. Jesús, estando en carne y hueso, se proyectaba a la verdad presente. La encarnación de Jesús es un hecho histórico. Pero la vida y el propósito que Él expresó estando en carne y hueso se expresa en un presente eterno. Si nosotros pudiéramos tener una máquina que viaje en el tiempo, es capaz, ¿no? ¿Quién no lo habrá soñado o imaginado, ¿no? De volver al pasado, ¿no? Creo que es algo que está y que viaja permanentemente en la imaginación humana. Podríamos haber tal vez conocido al Jesús encarnado, pero no hace falta viajar en el tiempo para conocer por completo al Jesús glorificado, porque habita en un presente eterno. No hay que viajar en el tiempo. Y le conocemos, y le podemos conocer en plenitud por la obra completa de la cruz a favor nuestro. Esa cruz es la gran división, es la gran separación. Y esto es importante porque vamos a ver algunas palabras que son gravitantes en lo que refiere a la reconciliación. Uno es, por supuesto, la palabra uno. Dios nos hizo uno con Él. Y viene a causa de que hubo una cruz que produjo una división, que produjo una separación debido a la enemistad que teníamos. Para esto tuvo que haber una justicia divina. Todo esto estaba operando en esa cruz para traernos a este estado de vida y de reconciliación. Cuando hablamos de que la cruz separó por completo todo lo que es lo primero de lo segundo, la carne del espíritu, la oscuridad de la luz, la enemistad y la reconciliación. Adán y Cristo. Los separó por completo. Adán ya no tiene contacto con Cristo. Fue completamente separado. Y eso ocurrió en la cruz. O sea que la cruz no arregló a Adán. Lo separó para siempre. Es la gran separación. Sacó aquello por completo, todo aquello que no es Cristo, que no es santo. Y esa cruz sigue operando en nosotros. En un presente. Cada día. Es tomar la cruz cada día.
para que la verdad presente de Cristo en nosotros nos absorba, gobierne y podamos decir, esta es nuestra vida, Cristo es nuestra vida, disfrutarle, deleitarnos y darla a conocer. En ese nuevo hombre, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. O sea, no estamos lidiando con aquello que fue quitado en la cruz, en este nuevo hombre, en esta realidad. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es una vieja arreglada. No es una vieja restaurada. No. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Verso 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo de esta realidad. Como si Dios estuviese rogando por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos, y acá aparece, justicia de Dios en él. Para que haya reconciliación, tenía que haber una justicia divina operando. Debe haber una justicia divina operando en nosotros cada día. Cuando entendemos de que la reconciliación opera en el uno, es que todo lo que estaba separado, todo lo que el pecado, la muerte separó, Dios lo reunió en Cristo. Separó todas las partes del pecado, pero Dios lo reunió todo en su Hijo y lo hizo parte de sí mismo, pero las unió conforme al diseño. Conforme al diseño eterno. Antes de que todo fuera creado, amados, Dios tenía planos. Y fuimos hechos. Todo lo creado fue hecho conforme a ese diseño. ¿Saben qué quiere decir eso? El Evangelio es una vuelta a casa. Eso nos extirpa de todo tipo de idea, ¿no? De defender conceptos personales. Decir, bueno, esto es lo que yo creo, o esto es lo que a mí me gusta, o esto es lo que yo siento correcto. Nos extirpa de esa posición. O sea, si ustedes quieren ver una iglesia madura, es una iglesia que no opina. ¿Dolió? ¿Que no se puede opinar en esta iglesia? Todo lo que está en Cristo opera en una obediencia de vida. Miren, si ustedes quisieran hacer algo, y entonces usted agarra una herramienta, y cuando va a agarrar la herramienta, la mano te dice, perdón, ¿vos me pediste mi opinión si yo estoy dispuesto a hacer lo que vos querés? ¿Vos vas a hacer algo sin consultarme? La forma en que el Evangelio nos define en Cristo es que Dios puede hacer con nuestra vida lo que Él quiere sin tener que consultarnos previamente si estamos de acuerdo. Todo lo que está en Cristo opera en una obediencia de vida eterna en Cristo Jesús. Respondemos gozosamente a esa voluntad de gracia, de vida que nos fue impartido en el Hijo. La expresión de Cristo es la expresión completa de la voluntad del Padre. Por eso Él produce el deseo. Porque es lo que Él es en nosotros. Ese deseo por la voluntad del Padre. Por eso Él produce ese obrar, que es el obrar del Padre. Dice, yo no vengo a hacer nada que no sea lo que el Padre me dijo que haga. Lo que veo hacer el Padre, eso es lo que hago. No hay un obrar en la expresión de Cristo en nosotros que no sea el obrar del Padre en nosotros. Por eso la expresión
apostólica no es una utopía, es la realidad del Espíritu. Hablen todos una misma cosa, tengan todos un mismo parecer. ¿A qué se parece la iglesia? ¿Verdad? La iglesia es Cristo, es nuestra identidad, una misma mente, un mismo sentir en Cristo Jesús. No existe la iglesia perfecta. Hemos escuchado eso tantas veces, ¿no? ¿Verdad? Qué cosa, ¿no? Porque para nuestros ojos naturales eso es una realidad. No hay que ser ingeniero para darse cuenta de eso, ¿verdad? Pero a los ojos de Dios, la iglesia es la realidad más perfecta jamás vista. A los ojos de Dios, la iglesia es su Hijo, la expresión más gloriosa de sí mismo es la iglesia. ¿Con qué realidad nos vinculamos? ¿Con lo que ve la antigua naturaleza o lo que ve la nueva creación en Cristo Jesús? Es nuestra decisión, amados. Créanme, aunque parezca increíble, Dios lo puso de nuestro lado. Elegir con qué realidad nos vinculamos a cada momento y en cada decisión y en cada pensamiento de nuestra vida. O somos lo que sentimos o somos lo que Dios dice que somos en Él. Así que no somos gente discutiendo acerca de una verdad, aunque parezca en lo natural eso. Somos gente expresando una sustancia que habita en nosotros llamada verdad, Cristo. Él es la verdad. No está en una mesa para discutir, para debatir, porque la verdad es absoluta. Y no tiene en cuenta ningún sentimiento que se genere alrededor de ella. Esa verdad es locura a los que se pierden. Denuncia el pecado. Puede ser muy violenta para muchos, pero el que la abraza lo hace completamente libre. Es nuestra libertad. La libertad de vivir la vida para la cual Dios nos creó. Una iglesia real expresa el ministerio de reconciliación. Eso quiere decir que nuestra identidad nunca va a estar puesta en las personas. No nos identificamos con personas, ministerios. Nada de eso. Si hay algo que me llamó la atención, es ver que Juan vino para anunciar a Jesús. Juan el Bautista. Pero hubo gente que se definió como discípulos de Juan. Eso trajo una controversia, porque él vino a preparar el camino para que pudieran ver al único que había que ver. Esto ocurre entre nosotros. Nos identificamos con personas, con ministerios. Pero amados, hay que repetirnos una y otra vez. Los discípulos son de Cristo. La iglesia es de Cristo. Todos de Él. Debemos madurar. Necesitamos madurar en la armonía de la vida de Cristo en nosotros, manifestada en un espíritu de resurrección. Cuando la vida es manifestada, identificamos perfectamente al pastor.
Es una característica fundamental de la oveja que reconoce la voz del pastor y le sigue. Cristo es nuestro pastor. Cualquier expresión de pertenencia ministerial puede llevarnos a decir, bueno, yo sirvo acá porque eso es lo que a mí me gusta. Es irrelevante lo que nos gusta. No importa. No tiene sentido. Dios no nos llamó ni a trabajar ni a servirle en lo que a nosotros nos gusta. Tenemos un diseño. Y el diseño es la expresión del deseo que habita en el corazón del Padre, que es Cristo en nosotros. Por eso la cruz es lo que nos da acceso a esa realidad. Es cuando yo pongo en la cruz todos mis deseos, todo lo que me gusta, todo lo que quiero ser, para que me acontezca lo que Él es en nosotros. En cada decisión de nuestra vida nosotros estamos alimentando un ADN. ¿Verdad? Estamos alimentando una naturaleza, sea la adámica o sea Cristo. Recuerden que Pablo dice, muchachos, la carne y el espíritu coexisten en nosotros. Fueron separados en la cruz. No pueden mezclarse, ya nunca más. Pero ambas naturalezas coexisten. Y de acuerdo a mis decisiones, yo voy a estar alimentando una naturaleza o la otra. ¿Y qué va a ocurrir en nuestra vida? Vamos a alimentar la naturaleza que más alimentamos. No digo para que la esposa se lo recuerde al esposo y el esposo a la esposa, ¿no? Hoy tenés más un poquito de Adán que de Cristo. Pero es lo que acontece. ¿Y qué tiene que ocurrir en nosotros? Bueno, principalmente no defender nuestra carnalidad. Bueno, y si vos también con lo que me decís o con lo que haces, y que no defiendas tu carnalidad, eso no está para defenderse, está para ponerlo en una cruz. Ahí se resuelve, ahí se separa, ¿no? La única manera de que Cristo sea visto y dado a conocer es precisamente cuando encontramos en la cruz el final de toda nuestra naturaleza adámica. Es ahí, en el obrar de la cruz, donde yo veo que la carne va menguando. Es donde vemos la victoria de la cruz y donde vemos el gozo de la regeneración, en donde ya no nos reconocemos a nosotros mismos. Yo a veces escucho hermanos diciendo, explicando todo lo que a ellos les gusta. No, a mí me gusta tal cosa o me gusta tal otra. Bueno, yo en eso soy de esta manera. Lo único que queda de todo eso es arrepentirse, nada más. Porque ya no somos eso. Ahora nuestra vida es Él. Cristo es nuestra vida. Ser participantes del ministerio de la reconciliación es ser parte de esta simiente que crece en nosotros y da fruto y expresa el carácter de Cristo, que ama como Dios ama y que se da a sí mismo como Él se dio a sí mismo por amor a nosotros. La cruz es y era separación. La separación eterna entre la muerte y la vida. Ahora, ¿cómo pudo Cristo separarnos de nuestros pecados, así como está lejos el oriente del occidente? Esta es la expresión del salmista. La respuesta es que Él lo logró
al separar de sí mismo. ¿Cómo sí? Al separar de sí mismo. El Señor, cuando se estaba expresando la realidad gloriosa de sí misma. El misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos, se separó de sí mismo. El hombre de pecado. Y nos llevó a Él. Miren, Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Juan 17:19 dice, y por ellos yo me glorifico a mí mismo. Es que cuando Él se glorifica a sí mismo, ¿qué pasa? También ellos serán santificados en la verdad. Cuando Él lo decía, todavía no estábamos habitando en Él. Pero Jesús cuando hablaba no conjugaba bien los verbos, porque Él hablaba en un presente eterno. Él no decía, yo estaré con ustedes hasta el fin. Él decía, yo estoy con ustedes hasta el fin. Él hablaba en un presente continuo, eterno. Él ya nos estaba viendo en Él. Porque así ocurrió antes de que todo fuera creado, en su mente eterna. Su glorificación es nuestra glorificación. Su expresión de verdad es nuestra expresión de verdad. Su vida es nuestra vida. Los discípulos, al verlo ir a la cruz, tal vez pudieran haberle preguntado algo así como, ¿de qué separación estás hablando? Y la respuesta que da Jesús a lo largo de las Escrituras es, voy a separar de mí todo lo que no es santo. Voy a separar a ustedes de mí. ¿Qué es eso? Sí. Todo lo que ustedes llaman su vida es todo lo que Dios dice: muerte, pecado, oscuridad. Voy a separar a Adán de todo lo que es santo y voy a separarlo de todo lo que Dios llama este sistema llamado mundo. Porque el hombre se convirtió en sustancia, el hombre es pecado, el hombre está constituido en el pecado, el hombre es enemistad, el hombre es oscuridad. La cruz vino a producir esa separación. Y los voy a regresar al reino de mi Padre. Ustedes van a ser uno. Y tal vez ellos le podrían haber dicho, como le dijo Pedro, no, pero nada de esto te acontezca. Quédate con nosotros. No, ustedes no entienden. Aunque lo van a entender. Es necesario. Les conviene que yo me vaya. Porque voy a preparar el camino de vuelta a casa. En mi Padre hay una morada. Ustedes van a habitar en mí. Yo soy la casa. Yo soy el templo. Amados, habitamos Cristo. Estamos en casa. Volvimos por la gracia grandiosa de nuestro Dios. Así dice en Juan 14:28, dice, habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si ustedes me amaran, os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre. Hay una expresión que flota ahí en las expresiones de Felipe, diciendo, pero ¿cómo hago? ¿No? O sea, tenés que nacer de nuevo. Le había dicho a Nicodemo pero muéstranos al Padre. Y no sabemos ni cómo ir ni cómo volver, no sabemos cómo entrar ni cómo salir.
Y el Señor dijo, yo soy ambas cosas. Ustedes van a salir de un estado de muerte y van a entrar a un estado de vida eterna. Yo soy todo eso para ustedes. Lo que estaba ocurriendo en aquella noche, antes de la crucifixión, Jesús estaba entendiendo que la vieja creación iba a ser llevada a juicio, que el infierno y este sistema llamado mundo iba a estar presente en el Gólgota, siendo juzgado. Y así es como ocurrió. Jesús estaba tomando la copa de la ira, de la enemistad, por nosotros. Estaba llevando a todo lo que estaba en este sistema llamado mundo, en este hombre natural, a un estado de separación completo. Y Jesús tuvo que convertirse en esa frontera. Sí, la vida tiene límites. La expresión de la vida tiene límites. Todo lo que está fuera de Cristo está muerto. Esos límites es la persona del Hijo. Así que Jesús bebió la copa del juicio y todos nosotros ahora participamos de la misma copa. Ahora fíjense qué fuerte, ¿no? Porque fuimos bautizados en su muerte. Experimentamos el mismo juicio en la cruz. Y otra cosa más. Fuimos partícipes de ese juicio al mundo y a la naturaleza adámica. ¿Recuerdan cuando Santiago y Juan le hablan a Jesús y le dicen, queremos pedirte algo? Que en tu gloria nosotros nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda. Así que, ¿conocen a alguien así? El Señor le responde en Marcos 10:38, le dice, usted no tiene ni idea de lo que están pidiendo. Esa es la respuesta de Jesús. Y entonces Él les hace una pregunta. ¿Pueden beber el vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Entonces ellos, sin entender la magnitud de lo que Jesús le estaba diciendo, dijeron, podemos. Y dijo, bueno, la realidad es esta. A la verdad, el vaso que yo bebo, ustedes también lo van a beber. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, ustedes también van a ser bautizados. Pero quiero que le queden claro, el sentarlo a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Participamos de esa copa y de ese bautismo en su muerte. Estaba viendo una separación entre Dios y el mundo. Es una locura pensar entonces que Dios quiere mejorarnos, si es todo lo que vino a eliminar. Es una locura pensar que Dios quiere que nosotros seamos un poquito más obedientes, un poquito mejores. No hay absolutamente nada en nosotros que pueda ser agradable ante los ojos de Dios. Para todos los que hemos nacido del Espíritu, los que hemos nacido de arriba, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, para conocer esa vida real, tenemos que conocer a Cristo, y para entender el propósito para el cual Dios nos creó, tenemos que entender a Cristo, porque todo está en Él. Algo de lo que hablamos en este tiempo, que también la cruz fue el final de nuestra relación con Dios en la carne. Porque ya nada conocemos según la carne. Y si a Cristo, los que vivieron en su época,
los discípulos lo conocieron según la carne, Pablo dice, ya no le conocemos así. Así que no hay un vínculo con Dios en lo natural. Nuestra mente natural, todo nuestro ser en un estado natural no puede relacionarse con Dios. Pero todo lo que está en la nueva creación en Cristo es uno con Él. Por eso tenemos que identificar por el Espíritu en qué hombre, en qué mente, en qué naturaleza estamos operando cuando Dios se está expresando a sí mismo como la palabra. Amén. Hay en la separación una especie de ateísmo funcional en nosotros. Esto me gustaría darle un minuto. Amados, cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, cuando estamos pensando o cuando estamos mirando la pantalla del teléfono, la computadora, podemos mirar hacia un costado, hacia el otro, hacia adelante y hacia atrás, no hay nadie. Y tal vez vemos aquello que no conviene, pero nos olvidamos mirar hacia arriba, o sea, nos olvidamos que lo que verdaderamente importa es lo que Dios ve. Me acuerdo que Piper decía a alguien que tiene un papelito, después de comer unas papas fritas, y busca un tacho de basura, no hay por allá, no veo, y veo uno que está re lejos. Miro a ver si hay alguien, no hay nadie, entonces lo tiro atrás de una planta. No me vio nadie, pero Dios sí. Y puedo seguir en la vida tomando decisiones como si nada hubiese ocurrido. Es un ateísmo funcional práctico que parece que convive con nosotros, pero tenemos que entender que todo eso fue separado en la cruz. Nos modela. Está diciendo, yo digo con mi boca, que Cristo es maravilloso, pero lo niego con mis actos. Yo sé que tal vez algunos pueden pensar que es una exageración, pero no es así como Dios lo ve. Son momentos en los que no es expresado el Hijo en nosotros, porque Él no opera de esa manera. Necesitamos ver la cruz, necesitamos ver la separación consumada en ella. Ser libres, definitivamente. La mayor evidencia de que se nos reveló la cruz es que entendemos concretamente que no podemos vivir de otra manera que crucificados juntamente con Él. Entendí la magnitud de la obra de la cruz en mi vida y me doy cuenta, no hay otra alternativa, no hay manera, es la única forma de vivir, crucificado juntamente con Él. Es el motivo por el cual tomamos la cruz, por el gozo puesto delante de nosotros, que Cristo sea formado en nosotros. Es esa luz de la vida que va aumentando en nosotros y que nos permite identificar la línea divisoria entre la muerte y la vida, entre la oscuridad y la luz, entre la enemistad y la reconciliación. Aumenta la vida, aumenta la visión de las cosas eternas. Lo puedo identificar y puedo salir corriendo de eso, porque lo que ha ocurrido con todos aquellos que están en Cristo, que ha cambiado por completo nuestro vínculo con el pecado. Podemos pecar, pero aborrecemos el pecado.
Todos pecan, ya lo sé. Por debilidad, por inmadurez. Pero cuando eso ocurra, me angustia, me llevo a un estado de arrepentimiento porque hay una vida que se está manifestando dentro de mí, que aborta, que expulsa el pecado como un elemento extraño en la naturaleza de Cristo. Esa es la identidad de aquel que ha nacido de nuevo. Si vos querés entender cuál es una de las claras evidencias de quién ha nacido de nuevo y quién no, está en la base de lo que lo hace feliz. Cuando alguien disfruta el pecado o cuando alguien se angustia por el pecado. Aunque sea inmaduro, aunque sea un niño espiritual, esa naturaleza se está manifestando, se está expresando. Ha visto el pan de vida y eso es lo que quiere y eso es lo que anhela. Cuando hablamos de separación, siempre estamos hablando de santificación. Es lo que separa la luz de las tinieblas, la corrupción de los santos. Separación, separados para Dios, es lo que nos conduce a la santificación. ¿Qué es santificación? Que el santo sea formado en mi vida. Menos de nosotros, más del santo, más de Cristo es a lo que los apóstoles llaman santificación, ser modelados a la imagen del Hijo. Voy rápido en esto. 1 Tesalonicenses 4:7 dice, pues Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. 1 Pedro 1:15 dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos, porque yo soy santo, ahora ustedes están en mí. Y lo que tienen que expresar es lo que yo soy en ustedes. Eso está diciendo el Señor, yo soy santo, expresen lo que yo soy. Escuchen, esto no tiene que ver con nuestra pericia. Nada de lo que está en el Evangelio se sustenta en nuestra obediencia, sino en la obediencia de Cristo. Es lo que Él produce en nosotros. ¿Por qué el Señor puede decirnos, sean santos en toda vuestra manera de vivir? Porque eso ya está en nosotros. 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. ¿Cuál es el llamamiento? ¿Cuántos llamamientos hay? Uno solo para la iglesia. Uno solo. ¿Cuál es? Ser santos como aquel que nos llamó es santo. O sea que el llamado es el propósito eterno de Dios. Que Cristo sea formado. Que la iglesia se exprese como la gloria del Padre. Y esto no es conforme a nuestras obras. Escuchen. No es que no portemos bien. No es eso. No es conforme a nosotros, a nuestro obrar, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Ustedes entienden esto? Esto es antes de que todo fuera creado. Es por sus méritos, no por los nuestros, que esto es posible. Por eso los apóstoles dicen, si se van a forzar en algo, en lo único que se tiene que forzar es en la gracia, en lo que le fue dado. Cristo, denlo a conocer. Eso expresa por completo el propósito por el cual mi Padre los creó. 1 Tesalonicenses 5:23 da la clave y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, santo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 24 está la clave, amados. Fiel es el que os llama, y el cual también lo hará. ¿Lo vas a hacer vos? ¿Se dan cuenta? No es por tus méritos. No tiene nada que ver con nuestra pericia. Nuestra santidad no depende de nuestra pericia, sino de su fidelidad. Porque Él es fiel, Él lo hará. Esto es obra divina. No hay ningún tipo de participación de la naturaleza que fue separada en la cruz. No se mezcla.
No tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver. No es conforme a nuestras obras. O sea, cuando hablamos de santidad, o decís, yo soy un desastre, ¿cómo voy a hacer? No tiene que ver con tus obras, sino con su obrar en nosotros. ¿Cómo nos ocurre? Mediante la cruz. Si permanecemos crucificados juntamente con Él, esto nos ocurre, nos acontece por su fidelidad. Nuestro llamado está arraigado a la cruz, a la muerte de Cristo. Nos escoge, nos espía, nos llama, nos santifica y nos salva. Ese es el punto, esto es lo que está diciendo las Escrituras. Está en nuestra elección. Fíjense, Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de Dios en la muerte de su Hijo fue precisamente esto. Efesios 5:25 y 26 dice, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Es el propósito del Evangelio, de la muerte de Cristo y de su resurrección. Pablo explica que todo el obrar del Espíritu Santo es precisamente esto. Que el obrar del Espíritu Santo no hace la santidad opcional, la hace posible. Es posible. Porque el Espíritu de Dios está modelando al Santo en nosotros. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea que nuestra salvación se hace tangible, visible en nuestros días y en los próximos días mediante la modelación del Santo en nosotros. ¿Vos querés ver, disfrutar, gozarte en la salvación? Cristo tiene que ser formado en tu vida. El Santo tiene que ser formado en tu vida. Es lo que pone en evidencia esta salvación, porque es mediante la santificación. Y de ninguna otra manera. Ahora escuchen, Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, o sea, que en el momento que fuimos a Cristo ya hay un obrar del Espíritu en forma de vida orgánica que está creciendo para dar fruto de santificación. Es la vida del Espíritu operando en nosotros, que da como fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Vieron que cuando esto no ocurre, qué pasa? Los hermanos van al pastor y dicen, óreme. No es así, no es así, no funciona. Miren, ni que ores, ni que ayunes, ni, no sé, que hagas lo que hagas, no es sirviendo mucho. No funciona de esa manera. No es más oración, más poder. No. El poder por completo ya habita en nosotros. Pero ¿cómo se pone de manifiesto? A través de la cruz. Es la cruz, amados. Es cómo accedemos a la expresión del aumento de esta vida y de este poder en nosotros. Es estando, permaneciendo en la palabra, crucificados juntamente con Cristo, para que ese poder nos modela la imagen del Santo y todo se exprese salvado. Matrimonio, vida, familia, todas las expresiones de nuestra vida. Pregúntense, ¿qué no fue salvado de tu vida en la cruz del Calvario? ¿Qué no incluye la salvación?
Es una gran pregunta, ¿verdad? Cuando alguien dice, ya no siento lo mismo por mi esposo o por mi esposa. La pregunta que vos te tenés que hacer es, ¿en qué momento perdiste el gozo de amar la voluntad de Dios, amando a quien no merece ser amado? ¿Verdad? ¿En qué momento nosotros perdimos la sustancia del santo en nuestra vida? Muriendo por sus enemigos, amando a quien no merece ser amado. No encuentres o no quieras encontrar una explicación en aquello que ya fue quitado en la cruz. El amor nunca deja de ser. No busca lo suyo. Si estás herido, quiero explicarte, Cristo no está herido. Lo que está herido es tu carne. Es todo lo que fue quitado en la cruz. A mí la iglesia me hirió mucho. ¿Nunca escucharon eso? Todo lo que está en lo eterno no puede ser tocado por el hombre. No podés herir lo que está en Cristo, porque está en un ámbito eterno. No podés opacar, dañar o corromper el resultado de lo que se logró en la cruz del Calvario. Podés no verlo, pero Dios sí lo ve. Podés no entenderlo, pero la mente de Dios lo da a conocer de una manera perfecta, brillante, gloriosa, eterna. Amén. Separados para Dios. Santos, como Él es santo. Y cuando damos a conocer esta sustancia, esta realidad de Cristo en nosotros, el mundo dice, ahora entiendo. Puedo volver a Dios. Cristo es nuestra reconciliación con Dios. Es el tiempo, es el día de salvación, es el día de reconciliación. Es el momento de ir a Él. Es la hora de Dios. Cristo en nosotros. Amados, les mando un abrazo gigante. Que Dios lo logre en cada uno de nosotros. Como siempre, es un gusto disfrutar juntos a Cristo. Que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo encuentro.